Hola, queridos hermanos de Jesús. Muchas gracias por poder compartir la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Realmente es una bendición y sentimos tan cómodos con ustedes. Es una lástima que no podamos hacerlo personalmente y terminamos abrazándonos como lo hemos hecho antes. Quisiera hablar unos minutos sobre un pasaje de la Biblia, pero capaz nos conviene comenzar con una pregunta. Y eso sería, ¿cómo estamos andando actualmente? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo es la vida para vos, para ustedes actualmente allá en Jesús? Es interesante, depende de quién uno habla, ¿no? La contestación que uno recibe. Algunas personas están diciendo que desde el comienzo de la pandemia su vida, su calidad de vida ha mejorado considerablemente. Son personas que trabajan de casa, desde su casa descansan más, viajan menos, gastan menos dinero en nafta y ellos felices. Dicen que escuché un comentario que decía que mi vida este año ha sido lo mejor de hace mucho tiempo. Pero creo que para la mayoría de nosotros es otra realidad. No estamos trabajando de casa, tenemos que salir y hacer cosas, o capaz lo que antes era un trabajo tan significante, con muy buena rentabilidad, está luchando, capaz tenéis un negocio que tuviste que cerrar. Y lo que pasa por nuestras emociones, especialmente en este tiempo, no son siempre emociones agradables. Desesperación, capaz es un poco exagerado, pero me entienden, ¿no? Que hay personas que están en eso. Desánimo, depresión, donde todo es negro. Hay una nube negra sobre la cabeza nuestra y así pasamos el día, preocupándonos en muchas cosas. Desilusión, me siento desilusionado, digamos. Las cosas no salieron como pensaba. Y luego, debilitación psicofísica, pero también espiritual. Sé que hay creyentes en este tiempo que están más flojos, más apartados, con más altibajos que antes en su vida cristiana. Así que esta mañana precisamos una palabra que fortalece la vida nuestra. Entonces pensamos brevemente en cómo mejorar nuestro estado, más bien nuestras emociones, nuestro bienestar psicofísico espiritual. Capaz hay algunas palabras que serían claves en responder a lo que estamos viviendo y importantes palabras para incorporar en nuestra cabeza, en el corazón nuestro, en la vivencia nuestra.
nuestra esperanza, tener esperanza, paciencia, lo fácil que es actualmente estar impaciente con la situación, con las otras personas que viven en la misma casa que nosotros. Aliento. Necesitamos aliento. Perseverancia para la persona que está luchando espiritualmente, especialmente. Luego, armonía. Sé que hay ciertas complicaciones en las iglesias actualmente y una persona dice, yo no creo en el virus, yo confío en el Señor. Tenemos que abrir la iglesia y celebrar los cultos como siempre. Y otra persona dice, no, la verdad tengo un poco de miedo, me quedo en casa, no quiero congregarme, les amo, pero discúlpenme, pero no puedo. Así que una sensación, una realidad nueva para nosotros. Y precisamos armonía, sentir como los demás se sienten, estar unidos. Romanos 15 es un capítulo precioso con muchas verdades para nosotros actualmente. 15, 4 y 5. 15, los versículos 4 y 5. Lo que quisiera hacer es leer el texto y luego separarlo palabra de palabra, frase por frase, fragmentarlo y enfatizar ciertas palabras que son para nosotros importantes esta mañana. Entonces, Pablo escribe, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. ¿Se acuerda? Esa fue la primera palabra importante que mencionamos. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Luego, que el Dios que infunde aliento, eso es otra palabra, y perseverancia, otro, les concede vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que analizamos un poco el texto. Todo, dice Pablo, todo lo que escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un propósito. El propósito es para enseñarnos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Para que tengamos esperanza. Esperanza viene directamente como consecuencia de leer la palabra de Dios. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Importante decir que cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de algo específico. No es tener una esperanza en muchas cosas en mi vida. La idea del texto es que las Escrituras nos dan esperanza en Dios. Entonces,
capaz nos falla la salud, el negocio, capaz terminamos sin poder pagar el alquiler. Pero lo que Dios quiere que tengamos es una esperanza en Él. Entonces, un descanso en Él, una confianza en Él personalmente. Entonces las tormentas vendrán. Son inevitables, especialmente en estos tiempos. Pero la esperanza en Dios es lo que nos dan las Escrituras. Luego, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Entonces, pegando la vuelta del texto, Escrituras dan ánimo, paciencia en mis circunstancias, produce esperanza. Así que vemos acá en el texto el lugar fundamental que debe tener las Escrituras, la palabra de Dios, en nuestra vida diaria. Luego, Romanos 15 y 5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les concede vivir juntos en armonía. Fíjense la colaboración de Dios en lo que nosotros vivimos. Dios está, y es Dios que infunde aliento, y es Él que participa diariamente en las luchas que tenemos que aguantar, vivir. Dios da perseverancia. Así que tenemos que buscar eso directamente de Él, expresando eso en nuestras oraciones. Señor, necesito aliento. Me siento bajoneado hoy y estoy débil, estoy flojo, físicamente, tanto como psíquicamente, por lo que estamos viviendo, pero más aún espiritualmente. Ayúdame a perseverar. Entonces, perseverancia. Y concede también todo eso, vivir juntos en armonía. Claro, si estamos perseverando espiritualmente, si Dios está alimentando, infundiendo aliento, si tenemos un descanso en Él, esperanza en Él, nos ayuda a llevar nuestras relaciones interpersonales con más agilidad, sin problemas, con una actitud más positiva. Perdonamos más fácilmente, bancamos más fácilmente. Y dice, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Se acuerda de Juan capítulo 17? Jesús orando por la unidad, la unificación de los creyentes. Jesús buscaba eso, busca eso para los creyentes, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas esas cosas, agregamos uno con el otro. Entonces, las palabras que hemos mencionado son esperanza, paciencia, ánimo, aliento, perseverancia, armonía. Cuando estamos experimentando más esas cosas en nuestra vida, termina glorificando a Dios. Rápidamente, Romanos 15, 13. Que Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.
que Dios quien nos da seguridad, los llene de alegría, que le dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Una vez más, esperanza. Entonces, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz. Una vez más, vemos la participación, la colaboración de nuestro Dios en la lucha diaria que vivimos. Entonces, el que da esperanza también da gozo y paz. Entonces, aunque estemos con un montón de desafíos, es posible ser gozosos y tener paz. Fíjense en la condición que Pablo enfatiza acá. Dice, en el creer. Entonces, la esperanza, gozo y paz es imposible si no estamos creyendo. El creer, la creencia firme en Dios, en su amor, en sus propósitos, en su palabra, produce los beneficios que hemos mencionado. Si no estamos creyendo en Él, difícil encontrar esas emociones. Y dice, para que abunden en la esperanza, no un poco de esperanza, no un cachito de esperanza. Pablo dice que abunden en la esperanza y agrega por el poder del Espíritu Santo. Y vemos el Padre que da esperanza. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando hablamos de armonía. Y tenemos el poder del Espíritu Santo fortaleciéndonos y ayudándonos en todo eso. Entonces, si sos creyente esta mañana, si creéis en Cristo firmemente, tenéis la Santa Trinidad activa en tu vida cristiana. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que le dé la paz que trae el confiar en Él. Fíjese una vez más, el confiar en Él. Alegría, paz, seguridad fue la primera palabra. Confiando en Él. Y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Fíjense en su Biblia cuántas veces figura la palabra esperanza. Pero esas cosas, esas experiencias, por la palabra, por Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, vivimos esperanza, paciencia, ánimo, aliento, perseverancia y armonía. Hermanos en Jesús, muchas bendiciones de parte de usted que está filmando todo esto y de mí un gran abrazo. Nos vemos pronto.